Estado plurinacional de Bolivia. En esta oportunidad vamos a abordar lo más importante referido al Estado plurinacional de Bolivia. Estado plurinacional de Bolivia. Veamos en primer lugar qué es la Constitución Política del Estado. Es un libro que todos debemos de tener en casa, porque ahí se establecen los derechos y las obligaciones de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. La Constitución Política del Estado es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, un acuerdo de pacto política y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Independientemente de las naciones, de los grupos étnicos a los que pertenezcamos, todos somos bolivianos. Deberíamos de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. En teoría, la Constitución Política del Estado no es un texto definitivo. Puede ser modificado en función a las necesidades de cambio sociales, políticas, económicas, etc. Bolivia modificó su Constitución Política del Estado, CPE es la abreviatura para Constitución Política del Estado, 19 veces. Ahora veamos qué es la Asamblea Constituyente. Constituyente viene de Constitución. Es el espacio representativo de la población que permite modificar o redactar una nueva constitución política del Estado. En nuestro país sucedieron 4 hechos que motivaron la última modificación a la constitución política del Estado. La primera fue la marcha por la tierra y territorio de los indígenas de Tierras Bajas en 1990. La segunda fue la Guerra del Agua del año 2000. Posteriormente ocurrió la Guerra del Gas el año 2003. Y una serie de cabildos multitudinales que han sucedido a lo largo de los últimos tiempos. El primer hecho hacía referencia a una marcha desde las tierras bajas hasta hasta la capital política, no administrativa de nuestro país, o sea, La Paz. Es una lucha para que los indígenas de nuestro país tengan acceso a mejores condiciones, mejores tierras. Esa fue una de las razones. La Guerra del Agua, un hecho ocurrido el año 2000 en Cochabamba, en la que en el gobierno actual, en el gobierno de ese entonces se quería privatizar el agua. Buena parte de la población cochabambina reaccionó ante esa intención, de ahí que se desencadenó en la Guerra del Agua. La Guerra del Gas, el año 2003, ocurrió que el gobierno pretendía vender gas, exportar gas por puertos chilenos. También activistas políticos fueron los que iniciaron una movilización grande que se llegó a denominar la Guerra del Gas. Finalmente, cabildos. En varios departamentos han ocurrido cabildos solicitando precisamente la modificación de la Constitución. Estos hechos importantes sirvieron para que el 6 de agosto de 2006 se instale la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política del Estado, a fin de moldear un país equitativo, defensor de los recursos naturales y acabar así con el modelo neoliberal. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente sesionó en la ciudad de Sucre, contó con 255 asambleístas de todos los departamentos del país, los cuales fueron elegidos mediante voto.
Así como en cualquier elección, se eligieron a los asambleístas que fueron parte de todo ese grupo conformado por 255 personas. Tras una serie de conflictos políticos y sociales, en aquel entonces, ya muy serios, muy complicados, la Asamblea aprobó la nueva Constitución el 10 de diciembre de 2007, hace 14 años atrás. Hechos que dejaron mucho dolor, mucho luto en nuestro país. A pesar de toda esa resistencia, se logró aprobar esta nueva Constitución. Finalmente, el 25 de enero de 2009, la población boliviana aprobó la nueva constitución política del país mediante un referéndum, en la que más del 51% dijo que sí a esa nueva constitución, con la esperanza de que se constituya en el marco referencial para un nuevo país más justo, más equitativo, más moderno, aunque en teoría la intención era esa, en la práctica se ve hechos completamente diferentes. Constitución Política del Estado, 2009. Con esta nueva Constitución Política del Estado, Bolivia deja atrás a la República para pasar a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. Se promulga esta nueva Constitución Política del Estado un 7 de febrero de 2009. Ese es el libro, este es el libro que contiene esa nueva Carta Magna. El texto constitucional consta de 411 artículos y se divide en 5 partes que las mencionaremos ahora. La primera parte, bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. Tercera parte, estructura y organización funcional del Estado. Cuarta parte, estructura y organización económica. Además de una quinta parte en la que se contempla la jerarquía normativa y reforma de la Constitución Política del Estado. Y es así como funciona nuestro país, o debería de ser. Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Se declara el 22 de enero como el Día del Estado Plurinacional de Bolivia en reconocimiento al pluralismo social o político y de la diversidad de nuestro país. Nuestro país tiene una gran diversidad de etnias, que más allá de llamarnos a la diferencia entre ellos, a la discriminación, debería de ser una razón para sentirnos iguales en derechos y obligaciones en lo diferentes que somos físicamente, en tema de culturas, en el tema de lengua. No tendría por qué separar. Debería ser una fortaleza, un arma para salir adelante, para usar todos esos recursos y catapultar a nuestro país hacia adelante. Esas deberían de ser las intenciones de los pobladores y del gobierno. Bien, el mensaje que te dejo para el día de hoy es el siguiente. El civismo no es una cuestión de buenas intenciones, sino de buenas acciones.